Buenos días, hoy os voy a presentar el cuadro de La Galerna, que es del pintor Salvador Abril. El pintor Salvador Abril estudió en la Escuela Superior de San Carlos de Valencia, dio clase en la Escuela de Artes y Oficios, lo que hoy se ha convertido en Escuela de Arte Superior de Diseño, y este cuadro imaginamos que lo donó por haber sido el profesor de esta institución. Como veis, es una representación de un mar embravecido por un temporal característico de la costa cantábrica, en la que un galeón ha encallado y se ve en primer plano el mástil y los náufragos. La pintura de las marinas era el tema preferido de Salvador Abril y por estas marinas obtuvo varios premios en las exposiciones nacionales de Bellas Artes. Por ejemplo, en 1887 ganó un premio por En alta mar, que es un cuadro que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Valencia. Esta pieza sintetiza su evolución del neorromanticismo al naturalismo, centrando sobre todo en captar estos efectos lumínicos y atmosféricos. Este cuadro lo vamos a intervenir porque tiene dos problemas de conservación. Por un lado, el amarillamiento de los barnices terpénicos y por otro lado, que hay un problema de técnica entre la preparación industrial y el lino que conforma la superficie del cuadro. Pues hemos apagado las luces, hemos encendido la luz ultravioleta, que con este tipo de luz podemos ver otros daños que tiene esta pintura. Veréis una superficie amarillenta, esto corresponde a los barnices oxidados, y por otro lado unas manchas oscuras en tono violeta. Estas manchas corresponden a unos repintes que entendemos que podría haber sido un intento de consolidar esa pintura, que ahora van a ser eliminados. El tratamiento que le vamos a hacer es una limpieza y después una consolidación en una mesa con una succión permanente y a una temperatura para eliminar este defecto de técnica que os he contado y que la pintura se quede adherida al lino. Muchas gracias.